muy bien. No sé si es a los presentes, pero voy a hacer algunas aclaraciones porque no han visto, obviamente, corregido los checklists aún. Dos cuestiones por lo cual no han sido corregidos. Primero, una cuestión de situaciones que ha habido con el aula virtual, que hace 48 horas que ha estado invalidada, y bueno, no pude conciliar agenda para lo que es la corrección. Y la otra cuestión es que solamente hay 7 personas que han contestado de todos los cursantes, ¿sí? Y eso que ya habíamos extendido el plazo. De todas maneras, yo hoy reformé y extendí el plazo hasta el viernes de esta semana, para las personas que aún no han contestado el checklist. Lo que sí, se les va a estar juntando, ¿no?, ya con la actividad de desarrollo de la jornada de hoy, en los tiempos asincrónicos. O sea que van a tener que desarrollar conjuntamente las dos actividades. Recuerden que el criterio es cualitativo en lo que yo visualizo el desempeño de ustedes en las actividades. Es decir, qué han internalizado, cómo han internalizado los conocimientos, las lecturas, los principales indicadores de lo que vamos dando en las clases orientadoras, y que tiene una nota conceptual al respecto, pero que fundamentalmente yo, mediante esa tarea, registro asistencia, ¿sí?, para la regularización del curso, ¿no? Porque no es necesaria la conexión, que ustedes puedan conectarse, esto era voluntario, pero sí el registro de la asistencia es mediante tarea. Entonces, en ese sentido, es que, bueno, a los que no lo han realizado, que no se han estado contactando de ninguna manera conmigo, porque hay gente con la que no he tenido contacto que puede estar cursando, y si ustedes están nucleados en un grupo de WhatsApp, bueno, se lo comenten, ¿sí? Perfecto. Vamos, este es nuestro tercer encuentro, y va a ser nuestro tercer encuentro con algún tipo de indicadores y de orientación teórica. Pero nuestro cuarto encuentro del lunes ya va netamente a la faz práctica, ¿no?, al diseño de la política social, aunque un poquito algo hemos estado viendo, cuando hablamos de los actores involucrados, de las redes, de los temas teóricos que hemos estado desarrollando en las clases previas. En las clases previas, en cada módulo, en el módulo 1, sobre todo hicimos ¿se acuerdan?, esta mirada de lo que era el contexto, de cómo se conformaban las agendas sociales y la diferencia de lo que tenía la política pública de la política social, y hacia dónde se orientaba la política social, y en todos los condicionamientos que con ello aparecían, digamos, en relación al diseño de una política social. Ya en la clase pasada nos fuimos a algo mucho más preciso, las funciones que tenía la política social y la necesidad de que esas funciones estuvieran las 3 presentes, de tal manera que si no lo estaban, realmente no estamos cumpliendo con el rol de diseño de una política social. Si falta el desarrollo de capital humano, que fuimos detallando, si falta la herramienta de compensación social, que da un criterio de equidad, y si falta la cohesión social de toda la estructura social, algo falta o algún problema tiene el diseño de esa política social. También habíamos hablado del rol del Estado como iniciador para esto, un rol que el Estado, del cual se responsabiliza y que no puede, ¿sí?, derivar a otros actores sociales, ¿sí? Por lo tanto, el Estado siempre es el primer responsable e iniciador del diseño de una política social. Pero habíamos dicho que para que una política social llegue a buen término, hoy el Estado no puede ser el único actor. Tiene que ser el iniciador, pero tiene que estar acompañado de otros actores sociales, ¿sí?, de la sociedad civil en sí misma. Hemos hablado de ONGs, entidades colegiadas, bueno, y de los propios sector privado, desde empresas, centros comerciales, cámaras, bueno, el armado de la red de acuerdo de qué se tratara el diseño de esa política social.
Y habíamos hecho referencia a muchos casos prácticos la clase pasada, y habíamos visto muchas de las experiencias propias y de las situaciones que ustedes habían vivido, y de los problemas que enfrentábamos a la hora de la planificación, el diseño, hacerla operativa, y que realmente la política social llegue al destinatario en los términos planificados. Y para erradicar o para cumplir, digamos, ese cambio que queremos que genere la política social, ¿no? Atendiendo siempre al filtro de los 3 elementos existentes, y les había dicho, tengan mucha atención a eso, porque eso va a ser la base de que también, o el mecanismo, o los lentes que yo me voy a poner para evaluar el diseño de su política social, que cumpla con los 3 elementos de las funciones y que pueda ser realmente operativo. Entonces, para eso teníamos que detectar muy bien en la red los actores involucrados, tanto en lo que hace a la red estatal como los actores externos para llevar a cabo el cumplimiento de esa política social. Estamos hasta ahí, estoy recopilando un poquito todo lo que deberíamos haber leído, lo que hemos tratado de manera conjunta y lo que han venido trabajando. ¿Sí? ¿Sobre qué lineamientos vamos a hacer precisiones hoy? Vamos a seguir con el texto que ustedes tenían de diseño de políticas sociales en la unidad 2, lo estamos continuando en la unidad 3, y vamos a avanzar más allá de las funciones, ¿sí? Y de los eslabones que componen la red. Nos vamos a ayornar más a la red de política social, cómo deberíamos configurar esa red, qué características tiene una red, y vamos a entrar en profundidad sobre el diseño de una política social focalizada o universalista, y los problemas que hay respecto a esos criterios de selección, y hasta los argumentos partidarios en manejo de políticas más intervencionistas, más neoliberales, en relación hacia dónde hacen el foco del diseño de políticas sociales, ¿no? Como para poder entender incluso las normativas de conducción que pueden dar con distintos criterios partidarios para, en el diseño de la política social, volverse más universalistas, volverse más focalizados, entender las líneas argumentales al respecto. De eso nos vamos a ocupar particularmente hoy. ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta hasta ahora o entramos ya a trabajar de manera conjunta la fase teórica? Fantástico, ningún problema. Entramos nomás. Perfecto, entramos entonces. Cualquier cuestión me interrumpen, ¿sí? Y yo también voy a estar preguntándoles a ustedes, ¿no? La historia es construir juntos este tipo de conocimientos. Seguramente te vamos a interrumpir, Ana. Pero que esa es la idea, por favor. Cuando se ha trabajado en el diseño de políticas sociales, las redes de protección, a lo largo de la historia hasta ahora, sobre todo se trabajaron redes de protección con el criterio que habíamos visto en la primera clase. Estoy compartiendo pantalla, ¿sí? ¿Qué criterio vimos en la primera clase? Corregir situaciones de inequidad social desde un punto de vista económico, es decir, del posicionamiento que tenía la sociedad en cubrir sus necesidades básicas y en el acceso a sus necesidades básicas, miradas desde un sistema de estructura de clase económica. Y en base a eso, los instrumentos de protección social que fueron diseñados eran con esta lupa, con una mirada economicista, y fundamentalmente con una mirada de atender las urgencias en la mirada economicista. Entonces el criterio era más bien focalizado e ir al sector más vulnerable. Así empezaron el diseño de las políticas sociales a nivel de muchos estados y particularmente en lo que hace a nuestro Estado Nacional. Por eso, en su origen, las redes de protección social, donde el Estado era el iniciador, y a veces se quedaba con un criterio estatal, ¿sí? Es decir, se armaba la red de protección, pero desde el mismo Estado.
¿Mm? La red de protección en el sistema de ANSES, en el sistema sanitario, en el sistema educativo, en el sistema laboral, y en algún momento se abrió el juego, en su defecto, a sindicatos, pero estábamos hablando de uno o dos actores, pero donde el Estado era el actor central. La idea era construir cuestiones de equidad, y el eje de las funciones en política social era la compensación social. Luego se habló de generar un poco más de capital humano, pero no necesariamente se logró cohesión social. Porque la reivindicación en su momento de escalas salariales, de sistemas previsionales, fue a veces en situaciones conflictivas con otras clases sociales o sectores que nosotros denominamos grupos de presión, ya les voy a decir de qué se tratan, ¿no? Como cámaras empresariales, sectores económicos duros, que era muy difícil a veces quitarles situación de poder que tenían y regularlo, ¿no? Para hacer sistemas más equitativos. Entonces, se generaba a veces problemas de cohesión social donde se marcaba aún más la diferencia de clases. Aunque lo que buscábamos era mayor equidad, compensación social, mejorar el capital humano, no necesariamente se lograba cohesión. La división de clases y los enfrentamientos entre clases se hacían mucho más duros. Hoy también está pasando con algún tipo de políticas, de diseño de políticas sociales y de compensación social. Ya vamos a ilustrar. ¿Puedo Sí, hacer una Sergio, por pregunta, por supuesto. favor? Gracias, muy amables. Yo cuando estuve leyendo esta filmina y justo Sí. esta que está exponiendo en este momento, me llama la atención porque este gobierno, el anterior y el anterior y el anterior, algunos con más énfasis, otros con no tanto, hay una gran cantidad de planes, de estrategias, para intentar la equidad social. Nunca es como que se logra, nunca se logra, independientemente de la cantidad de estrategias que se usen. Yo me planteo esto, ¿no? Se supone que hay especialistas, que hay equipos de trabajo, que hay una entidad que organiza y diseña estos programas de protección, pero es como que nunca es suficiente, nunca tiene un cierre, nunca dice, bueno, hemos logrado un porcentaje de equidad o hemos logrado que un grupo de personas puedan llegar a tener una independencia económica, por ejemplo, por decir un detalle, o que tenga una asistencia de salud más estable y sustentable, ¿no? O sea, es como que hay una gran cantidad de factores, pero los resultados parecen ser sumamente bajos y a mí ya tan solo pensarlo me agota. Hay varios temas que abordar en tu inquietud. El primero, entender que el diseño de políticas sociales son procesos, nunca son logros acabados, en ningún momento. ¿Qué quiero decir? El diseño de una política social no es un absoluto. Necesitamos del diseño de muchas otras políticas aunadas, compensatorias, que vayan articulando el cambio conjunto, porque son muchas las aristas que tenemos que tener en cuenta. La otra cuestión, ¿dónde han triunfado a lo largo de la historia diseños de políticas sociales? ¿No? A mí me encanta cuando los políticos, incluso algunos técnicos, sostienen, deberíamos copiar el modelo del estado de bienestar noruego, finlandés, escandinavo, de los países, ¿no? Que son modelos donde sí se paga el 50% de impuestos, pero las políticas sociales son parejas para toda la sociedad. Y toda la sociedad está conforme. Y Pero hay una ellos tienen legitimidad estos de países de ejercicio. primer mundo.
estos En, países de primer mundo. Perdón, en algún ¿no? momento no lo fueron, Sergio. Estoy reflexionando sobre esto. Está Pero bien, ¿de está qué bien. tipo de sociedad estamos hablando? Son sociedades muy homogéneas. ¿Qué quiere decir sociedad homogénea? Niveles educativos parejos, niveles de ingresos económicos parejos, culturas parejas. Es mucho más fácil diseñar políticas sociales para sociedades homogéneas. La nuestra es vastamente heterogénea. Y como hemos visto en clases pasadas, encima de que somos heterogéneos a nivel nacional, ¿sí? También tenemos muchos más condimentos, como los condimentos inmigratorios, ¿no? Hoy me decía, ayer, con gente de comportamiento organizacional de la administración pública, me decía una maestra, bueno, tengo 30 chicos, pero de los 30 de la localidad son originarios, son 15, después tengo 5 venezolanos, 3 colombianos, 4, tengo que aunar programa para todo, a ver, para toda la situación, digamos, educativa de cada uno de estos chicos, y tuve que transformarme. Si bien estoy dando en cuarto grado, me acabo de transformar en un seño multigrado, porque estamos hablando de niveles educativos distintos y todos colocados en un cuarto grado. Bueno, esto habla un poco de la heterogeneidad, que también es un condicionante en lo que hace al diseño de la política social, característico y muy propio nuestro, ¿no? Entonces tenemos que mirar estos diseños bajo nuestra propia lupa. La otra cuestión, y ya lo vamos a ver más adelante, Sergio, es qué dicen las miradas intervencionistas, qué dicen las miradas neoliberales y las líneas argumentales que toman para priorizar un tipo de diseño de política social o priorizar otros diseños de política social. Y eso son también decisiones de conducción que afectan el alcance de la política social. Si yo tomo una política social de redes, sobre todo para atender emergencias, voy a vivir en la emergencia. ¿Por qué? Porque piensen en la pirámide como un yenga, por así decir. Mientras yo más atiendo la parte de abajo, la parte de arriba que empieza a ser desatendida, empieza a desmoronarse, por no tener políticas universalistas. Entonces, cada vez tengo que trabajar más pobreza y más políticas de emergencia, porque fui descuidando criterios universalistas hacia toda la red de lo que es la clase social. Por eso digo que adolecemos a veces en el diseño de políticas sociales, nos focalizamos en la compensación solamente y no en elevar capital humano y generar cohesión. Y eso ha sido una falla continua de todas nuestras conducciones. En gran medida de todas las conducciones. Al punto, Sergio, de que hoy hablamos, bueno, de grietas partidarias, y eso también tiene que ver con las miradas sociales, y de grietas instaladas en la sociedad de ellos o nosotros. Es decir, se privilegia ese sector de emergencia que no trabaja y no nos privilegian a los trabajadores. Bueno, grieta, eso va atenta contra la cohesión social, ¿sí? Y la capacidad de apoyar ciertas políticas sociales. Bueno, en eso vamos a entrar en profundidad, pero vamos a estar destacando estos elementos. El origen es la equidad, pero el origen de la equidad nos quedó corto porque nos deja solo en la compensación social. Muchos países tienen programas frente a todos los riesgos, pero siempre se presentan situaciones de desprotección e inequidad, hasta en los países que hablamos del primer mundo, ¿no? Porque estamos hablando de Estados Unidos, pero el sistema sanitario y el sistema educativo es privado, y hay gran parte de la gente que se queda fuera de ese sistema. O sea que, en realidad, ellos toman, hasta la educación pública es privada, ¿no? Porque de alguna manera la educación pública debe ser paga. Entonces, también está limitado el criterio de equidad. Y la compensación social o la movilidad de clases es muy difícil de lograr. A tal punto pasó en Estados Unidos que, fíjense, llegó un momento a que Yale, gran parte de lo que era Silicon Valley, Harvard, cuando vos mirabas la matrícula, la gran mayoría eran latinoamericanos o asiáticos, ¿no? No había matriculación local, con lo cual
empezó a fallar las políticas de capital humano en Estados Unidos, y por eso pedían un poquito más la flexibilización laboral o la apertura para visas laborales en Estados Unidos, porque no tenían capital de trabajo de profesionales en los desarrollos tecnológicos, ¿no? Se empezó a dar este tipo de situaciones. Quiero decir, ese en un escenario de otro país, pero también se da, a ver, se da prácticamente en todos los escenarios. Nunca se logra el absoluto en materia de cuidar estos tres eslabones, pero es el filtro que nosotros tendríamos que mirar. No solo inequidad, sino no descuidar el capital humano, sino también mantener un criterio de cohesión social, lo cual se hace muy difícil, pero no podemos dejar ver desde allí. Entonces, ¿por dónde empezamos? Ese es el tema. Programas a corto plazo, pero que luego se vayan compensando con otros diseños de políticas sociales, con un criterio mucho más universalista que focalizado. Una vez que logro sacar del foco a ese grupo vulnerable, ¿sí?, lo traslado a otra dimensión de la pirámide y tengo otro programa de atención. Y eso requiere un ejercicio y una renovación del Estado y de las redes que no está maduro aún, y no está maduro. Y tenés razón, Sergio, no está maduro. Sobre todo porque nosotros, ya vamos a ver, no tenemos redes. Recién las estamos generando. No tenemos redes. El Estado es el iniciador, el actor y el generador. Recién está empezando con la política de redes. Y solo con algunas prestaciones. Más de política pública, fíjense, que de política social. Para darles un ejemplo, voy a hablar del Estado provincial, y es bastante reciente. Las redes de políticas públicas conjuntas con el sector privado. El Estado no tiene los recursos suficientes para manejar caminos secundarios y terciarios. ¿Qué quiere decir esto? La pavimentación, el ripio, lo que requiere, digamos, sacar la producción del campo de esos caminos. Estoy hablando de diseño de política pública en este momento, no social. ¿Y qué hace? Bueno, ¿qué dice el Estado? Yo coordino, pero pido a los consorcios regionales, pido a los centros de productores que colaboren con una parte de lo que sería el ripio, de lo que es la pavimentación, y como Estado lo coordinamos y lo articulamos, y ellos auditan que la obra se cumple en los tiempos planeados. Esa es red para una política pública, que necesita el Estado, pero que también necesita el usuario privado. Ahí las redes se han empezado a articular. De lo que estoy hablando es muy reciente, porque de estas leyes se hicieron a finales del 2019, ¿no? ¿Sí? Entonces, pero en políticas sociales todavía tenemos redes desarticuladas, no hay este tipo de redes. Han iniciado algo en los municipios, pero no se ha dado este tipo de red sistemática, organizada y que permanezca en el tiempo en lo que hace el diseño de política social. El Estado tiene recursos escasos para poner de alguna manera programas frente a todos los riesgos, ya sea con el criterio focalizado o universalista. Entonces, ¿qué busca? ¿O qué pasa? Bueno, aparecen los sistemas privados de protección y solidaridad, el sistema privado de compensación frente a riesgos. Pero ¿qué pasa con ese sistema privado? Solo accede a alguien que tenga un nivel de recursos económicos. Son programas que están sujetos a mercado, a acciones individuales, y producen en la agenda social mayores inequidades. El que puede acceder a un rango de protección social determinado no es lo mismo que el que está en situación de emergencia y que tiene que conformarse con un único prestador, que en este caso es el Estado. Entonces, empiezan a necesitarse regulaciones efectivas que eviten la exclusión. Algo que se dio, no sé si está Fabián, no sé, se me van los nombres, les pido disculpas, pero que se dio con la situación COVID. Cuando el Estado provincial no podía contener, ¿qué hizo? Convenios con toda la estructura privada, ¿sí? Para el hisopado, para la contención de pacientes COVID, tuvieran o no en el sector privado recursos propios de estas personas. Bueno, ahí se amplió la red,
pero solo por una situación de emergencia COVID. Es una red que se armó ad hoc por el momento y para cubrir ese riesgo, pero que no permanece en el tiempo. ¿Mm? Otra red social que se armó, ustedes saben, y que funcionó muy bien, antes, para garantizar alimentos a sectores vulnerables, ¿no? Una política focalizada. ¿Quién está a cargo en el Estado generalmente? El Banco de Alimentos, ¿sí? ¿Qué pasó el Banco de Alimentos en pleno 2020, a fines del 2020, inicio no daba abasto? ¿Se acuerdan que se armó la red en la cual estaba involucrada Banco de Alimentos, universidades, ONGs? Fue una red bastante amplia, no me acuerdo el programa, no me acuerdo ni cómo se llamó, Alimentar, que duró 6 meses aproximadamente. Fue una red que funcionó eficientemente, pero su plazo fue para esa emergencia muy puntual. ¿Y luego qué pasó con la red? Se desarticuló. Ese es un problema que tenemos nosotros en el diseño de políticas sociales. Las redes no quedan actuando, se articulan en un momento para conseguir una cuestión determinada, muy específica, muy focalizada en un momento y en un tiempo, y luego se desarticula. Entonces, ¿qué pasa? Que necesitamos mecanismos que se mantengan en el tiempo, más previsibles, para que puedan tener a lo largo del tiempo ese impacto un poquito más equitativo y que sea más institucional y no dependa solamente de los actores personas, sino que los actores personas vayan cambiando en el tiempo, pero la red tiene un criterio institucional. Esa es otra cuestión que también pasa, ¿no? Un programa lo diseña o lo empuja un líder determinado, ¿sí? Un conductor determinado en la faz pública, lo articula en algún momento con alguien que está en la faz privada o en la faz social afín a esa conducción, y cuando se dan los cambios de mandato se desarticula el programa porque descansaban en las personas y no en las instituciones. ¿Sí? Esa es la otra cuestión que suele suceder. Entonces, necesitamos a la hora de armar las redes de protección social en el diseño de un programa, de regulaciones desde que armamos la red mucho más precisas de los compromisos y los tiempos en los que eso se va a mantener y esa política se va a mantener independientemente de las conducciones. Pero también tiene que haber voluntad política de las conducciones de que eso que funciona se mantenga más allá de la conducción del momento. Y no hablo solamente del Estado, hablo también de las entidades colegiadas, hablo también de las conducciones universitarias, digamos, de las conducciones empresarias, de las conducciones en general. Parte de que esto no se dé es porque hay una crisis de la conducción en general, de las conducciones, no solamente una crisis de representación de las conducciones. Entonces, esto se aparece representado también en el sistema o en las limitaciones a la hora de construir las redes de protección. Todo esto simplemente estamos poniendo una lupa para que podamos entender y comprender qué tenemos que mirar a la hora de construir las redes. Entonces, ¿qué actor o qué institución puede ser más permanente que otras en la construcción de la red? O cómo generamos los compromisos para que independientemente de la conducción el compromiso prevalezca, más allá de las personas. A mí me hizo un llamado de atención, por ejemplo, esto cuando nuestro gobernador creó o vio la necesidad, quizás, de crear el Ministerio de la Mujer, ¿no? Entonces, yo lo miré como desde este lugar, ¿no? La creación de un espacio destinado a un tal fin, que puede morir en el corto plazo apenas nuestro gobernador no lo sea más, independientemente de hacer una fuerza y focalizar todas las intencionalidades a las leyes que hoy tienen la temática de género, por ejemplo. ¿Qué piensan de lo que ha dicho Sergio? Ya. En lo institucional.
No, que es interesante lo que decís, y las políticas de reivindicación de género que puede tener este ministerio. Yo, bueno, particularmente no comparto muchas cosas en este punto porque me considero un poco más generalista y siempre planteo que el derecho lo tenemos todos los seres humanos, ¿no? Que esto en lugar de integrar separa, porque no se ha creado el Ministerio de la Ancianidad, que también tienen violencia, el Ministerio de... No se han creado instituciones frente a problemáticas que también existen, de las cuales no se hablan, por ejemplo. Yo siempre digo, los ancianos, las personas de la tercera edad sufren un número de violencia que ni siquiera está registrado lo que realmente existe. Y no Ahí, se ha ahí puesto tendría un una A ver, bocadillo para... mirada. perdón, Ahí Sergio, que cierro yo, Mónica quiere Moni. contestar, Sí, y ahí después sí. vamos. Cierro yo así, ¿no? Como, está Eh, bueno. Ay, Bueno, sí, y la dame un no, segundo es... que diferencia, ¿no? cierre, Moni, dame un segundo Yo que Sí, cierre, sí, Sergio. hago el sí, cierre de sí, este sí. modo, de que se generan a veces estas redes proteccionistas solamente por una intencionalidad del voto, ¿no? Y ahí, chao. ¿Tarea? Sí, Moni, Oh, qué mucho que habría para hablar de eso. sí, vamos a ir De lo ajustándolo a que nuestro uno- filtro, ¿no? voy a Porque tratar acá hay mucho de la cultura, del marketing político, acá entra toda la ciencia política junta, vamos a ponerlo bajo la lupa y el filtro de lo que a nosotros nos ocupa, diseño de política social. yo voy a empezar al revés de lo que Sergio planteó. Sí existe, no existe un ministerio, pero sí existe la Secretaría de Inclusión Social que trabaja exclusivamente y focalizado con la tercera edad. Con respecto al Ministerio de la Mujer, yo creo que surge a partir de las demandas sociales y una serie de acontecimientos donde el pueblo, digamos, de algún modo, quizás, y todos los hechos que tienen que ver vinculados con femicidios y de violencia contra la mujer, demandaban políticas públicas sociales destinadas justamente y focalizadas un poco más en la mujer, en la violencia de género. Siempre cuando uno, esto a ver, es mi opinión, mi humilde opinión, Pero en eso estamos, Mónica. cuando Porque estamos viendo las idiosincrasias, ¿entienden? Lo hablamos con ustedes, perdón, pero yo a veces me olvido ya con qué grupo lo hablo, le pido disculpas, ya estoy media, pero también, diseño de política social lo generamos, o sea, las conducciones deciden A, B o C, pero el diseño viene desde nosotros, ¿no? De los mandos y de los sectores operativos que están dentro de la administración pública. Y a la hora de eso, el filtro es nuestra mirada, por eso es interesante lo que vos digas, Mónica, lo que estén diciendo respecto a esto, ¿no? Entonces, porque nosotros somos los diseñadores. Las bueno, conducciones dicen sí o no, lo diseñamos nosotros. sí estoy ¿Eh? totalmente de acuerdo con vos que diseñar una política social es muy, pero muy complejo. Es muy complejo por esta cuestión, por todas las cuestiones que mencionaste, universalista, focalizada, cómo hacer para de pronto responder lo que más se puede con la mayor cantidad de población. Las políticas sociales siempre dejan gente afuera, y siempre generan grandes debates. Por este motivo, justamente, porque queda gente afuera. Y cuando uno habla tomemos puntualmente el ejemplo de la violencia de género, no responde solamente a los sectores más vulnerables. La Es violencia de transversal. género, no, claro, la violencia de género se da en todos los niveles sociales. Es como el maltrato infantil. Cuando hablan del maltrato infantil, bueno, yo he trabajado mucho el tema del maltrato infantil y cuando leo notas periodísticas, eh, generalmente están focalizadas en situaciones o en hechos que se producen en los sectores de niveles más bajos. Lo cual Cuando el es, maltrato, ¿cómo? lo cual fortalece
una mirada clasista y no de cohesión social frente Por a que es supuesto. algo vulnerabilidad transversal Así es. en todas las clases, ¿no? Pero Así fíjense, es. eso estamos viendo, cómo es la mirada de cómo formamos socialmente sobre esto, ¿no? Y bueno, y si tomamos el maltrato infantil, ocurre lo mismo que con el caso de violencia de género, ocurre lo mismo las políticas sociales siempre dejan gente afuera. Siempre Sí, queda. pero lo que tenemos que mirar, siempre va a dejar, perdón que interrumpo, siempre va a Sí, por dejar a favor. alguien afuera, y es cierto, pero siempre va a haber gente adentro. Y es más Totalmente, importante, a lo que totalmente. voy, que es lo que vamos a Estoy mirar, de es más acuerdo. importante ocuparse que haya la mayor cantidad de gente adentro, y cuando esta Exacto. gente, por eso cuando en otras materias uno ve comportamiento organizacional, les dice, el diseño tiene que estar amparado para un grupo social en un determinado tiempo, y cuando se logra la movilidad social establecida para ese grupo, a ese grupo se le da otro tipo de política social de acuerdo a sus necesidades del momento, y se deja esta para un nuevo cupo y una nueva gente. ¿Qué quiero decir? No puede estar 20 años una gente en una política asistencialista, porque Claro. la dejé sin capital humano y la dejé sin integrarse a la estructura social. Eso es lo que hace al mal diseño y al mal control de la política social en sus efectos. Por eso le digo esta lupa, Mónica. Bien, perdóname, cerrá la idea, Mónica. No. Te va a ocupar toda la clase la cantidad de ideas No. que me hacen ruido en este momento. Seguí vos, por favor. No, por favor, vuelvo para cerrar lo de ustedes dos. Son dos miradas interesantes. A mí se me ocurre una tercera mirada. Sí, la agenda social la establece en gran parte de la sociedad. Sí, de esa agenda social, las conducciones de gobierno toman algunos temas que les puede ser más afín, o de mayor interés o de mayor posicionamiento político para ellos, para crear valor público, lo cual también es parte de las reglas del juego, ¿no es cierto? El que ha sido muy en esta conducción, fundamentalmente, no tanto, en la conducción de Schiaretti, más bien en su esposa, que tiene una trayectoria con este tema de empezar con, ella era legisladora cuando fue se generó la ley de violencia de género. Yo en esa época estaba trabajando en la legislatura y me llamaba mucho la atención que fue una ley que se armó con una red muy grande, digamos, de la sociedad civil, más las universidades interviniendo en la conformación de la ley. Entonces es como un tema sensible, digamos, para esta conducción. Ahora, estamos hablando de cuestiones distintas. Yo no me acuerdo, por lo que ustedes están planteando, yo tendría que ir otra vez ahora a la estructura de gobierno y fijarme las competencias del Ministerio de la Mujer y el polo de la mujer de asistencia a la violencia de género, si depende del Ministerio de Mujer o depende del Ministerio de Salud. Realmente no lo recuerdo. Ahora, si depende del Ministerio de Salud, la emergencia, que es la violencia de género y toda la estructura de compensación, es algo que para la gente es altamente validado y es muy difícil que como institución vaya a desaparecer. ¿Sí? Depende del Pero ministerio. en lo que hace al rango ministerial, ¿sí? Del ministerio, depende del Ministerio de la Mujer, perdón, Mónica, ¿no? Sí. Bueno, a ver. No de salud. El No de polo de salud. la mujer seguro que no va a desaparecer. El tema del ministerio se puede transformar en una secretaría. Ustedes saben que la reingeniería se va haciendo en cada conducción, ¿no? Puede depender, y no es lo mismo transformarse en una secretaría a tener rango ministerial. Eso lo da las conducciones de gobierno de acuerdo a la prioridad que le quiere asignar a determinado tipo de política. Yo siempre recuerdo en una conducción nacional de otros gobiernos, había tenido el rango de Secretaría de la Salud. Yo dije, menos mal que vuelve a un rango ministerial, pero más en situación de pandemia. Entonces uno se preocupa, uno se va dando cuenta la ingeniería que realiza cada conducción con respecto a determinados temas de la agenda social de acuerdo al rango que le dan. Si tiene rango de ministerial, tiene rango de secretaría o de subsecretaría, ¿no? Probablemente no desaparezca su rango, de acuerdo a los objetivos de conducción que pueda tener, digamos, otra visión partidaria. Lo que sí, ahí viene la legitimación
social. ¿Qué quiero decir con esto? Mientras que la agenda social consensúe la acción de gobierno de esas prestaciones, lo más probable es que no sea modificable. Ahora, si la agenda social no consensúa, digamos, gran parte, o el éxito, o el efecto, no valora el efecto de determinado tipo de políticas, bueno, es muy probable que esos programas sí tienden a desaparecer y a desarticularse. Eso nosotros lo vivimos en nuestra propia experiencia. O sea que tanto lo que dice Mónica como lo que dice, perdón, igual no estoy viendo Sergio. ahora todo, Sergio, es válido. Pero fíjense, de acuerdo a la mirada, va a variar de acuerdo a la agenda social y a la mirada de la conducción, y las dos cuestiones permanecen. Pero ¿a qué se le asigna prioridad en el diseño de políticas? Yo soy parte, también trabajo en el Estado como ustedes, ¿no? Y hoy mismo yo como agente estaba rezongando porque tengo que hacer la ley Yolanda. Y leía la ley, y me puse a ver la ley Yolanda, y yo decía, sinceramente, buscaba el efecto de capitalización de esa ley, la movilidad de lo que esa ley me generaba, y todavía lo estoy tratando de ponderar, digamos, a ver que me suba, distinto a la ley Micaela, porque uno, más allá de la ley Micaela, va aprendiendo, digamos, cómo actuar, dónde actuar, pero, a ver, pero hay otras cuestiones que vos decís, no sé, porque me habla de los años 45, no sé, el rango de lo que es lo ambiental, depende si tiene un nivel de ministerio, si tiene un nivel de secretaría, de subsecretaría, de prioridad que se le dé en las agendas públicas, bueno, todo este tipo de cuestiones, de cuánto se controla, de cuánto se audita, bueno, ¿no? Y me hacía toda esta gimnasia en la cabeza mientras leía, ¿no? En parte esos contenidos. Entonces, y digo yo, hay el diseño, ¿no? El diseño, en este caso de formación del empleado público para sensibilizar sobre temas generales, pero ¿cómo lo hago? ¿De qué manera lo hago? ¿De qué manera lo redacto para cumplir con los efectos y con el objetivo, ¿no? Un poco lo que hoy estamos discutiendo. ¿De qué manera armo la red? Sobre si focalizo la política, ciertas políticas pueden ser focalizadas, otras sí o sí tienen que tener un criterio universalista. Estoy diseñando una política focalizada, mal diseñada, pensando en un foco, cuando en realidad es una política universalista. Es lo que recién decía Mónica, maltrato infantil, maltrato, maltrato, digamos, de género. Y digo de género. Y digo de género, y no de género femenino, porque conozco infinitos casos de violencia de género masculina con la que he tenido que acompañar en algunos casos y he tenido que observar agentes policiales riéndose mientras le toman la denuncia, que es otra situación de discriminación y para lo que no estamos preparados. La violencia, por ejemplo, la violencia de género masculina, no solo no se entiende, sino es una situación de burla. Cuando no lo debería ser. Por ahí en la justicia tampoco les toman el reclamo, ¿no? Una situación, tienen que ir a tribunales administrativos, porque a veces no se los toman los tribunales que se tienen que ocupar de violencia de género. Parece que habría que agregarle la connotación de femenino, para que se entienda un poco lo que en la operativa también estamos teniendo problemas. El polo de la mujer, el polo de la violencia. Puede que sea, obviamente, muchos más casos femeninos, pero es lo que en parte también decía Sergio, es la violencia en sí misma, ante la mujer, ante el niño, ante el anciano, ante quien sufra la violencia, ¿no? Nos está faltando un poquito, un poquito de visualizar este tipo de temas. Bien, todo esto a la hora de pensar las redes. Continúo un ratito. Las redes en primera instancia tratan, si bien vamos a dejar gente afuera, tenemos que focalizar por lo menos en quienes dejamos adentro. ¿A qué voy a esto?
porque mientras más abstractos somos, en decir el alcance, como les decía en las clases pasadas, y menos efecto vamos a tener sobre a quién queremos llegar. Vamos a llegar a destiempo y mal, mientras más querramos, digamos, abarcar o no la diseñemos bien, si es una política universal o una política focalizada. Tenemos que entender algo que tiene el Estado, ¿no? La transferencia condicionada de ingresos, que el Estado va a hacer foco en un grupo vulnerable o en algo que llame la atención en la agenda social. Va a asignar prioridades dentro de lo que es la agenda social. Y también con un criterio de crear valor público y de conseguir legitimidad en las conducciones. Eso también no lo podemos llegar a desentender. El fin es altruista, pero es interesado a su vez. Entonces, a la hora que nosotros negociamos el diseño de una política social, también tenemos que entender la mentalidad con que esa conducción va a priorizar o no una política determinada, ¿no? Porque hay una demanda del mercado político. ¿Sí? Hay una demanda de la agenda social. El tema es que el Estado también debe estar donde políticamente le es rentable estar y donde no le es rentable estar. Entonces, cuando no es rentable estar, porque en realidad es un grupo vulnerable, pero no es el grupo que más votos mueve, y que, bueno, ¿de qué manera estoy articulando una red? Es decir, pensar mucho más el diseño de las políticas, donde cumpla su rol de mantenerse como conducción, pero también cumpla con el rol funcional que se espera de la conducción a nivel de Estado. Pero tenemos que saber que en eso va a dar una priorización de atención, ¿sí? De lo cual se discutió mucho en estos últimos 2 años, ¿no? Y fue un tema de encuentro entre los niveles partidarios. ¿Garantizo la libertad o garantizo derechos colectivos para priorizar temas sanitarios? ¿Qué disputa que hubo en función de eso? ¿Sí? La libertad ciudadana y el tema de si la libertad ciudadana de cada individuo atenta contra el colectivo sanitario, entonces se la tengo que condicionar. Igual fue toda una discusión política al respecto. Entonces, en lo que es el rol del Estado, ¿no? Y las miradas partidarias eran diferentes en esta visión. Por lo tanto, como venimos diciendo, las primeras redes fueron frente a la focalización de programas, trabajando con recursos escasos, en sectores mucho más vulnerables, donde cada vez los sectores se hacían mucho más grandes, y entonces no se podía contener el Estado solo, digamos, las redes de contención y de compensación. Entonces empieza a pedirle a otras organizaciones de la sociedad civil colaboración. ¿Con qué idea? Con mejorar la eficacia, la eficiencia en la prestación, que la prestación permanezca en el tiempo, que la institución fuera del Estado audite el control de los recursos y evitar fundamentalmente las prácticas clientelares, ¿no? Que eso tenía el rol externo, del auditor externo, por así decir. Y bueno, eso de alguna manera también fue una condicionante para que se desarticularan muchas de las redes, ¿sí? Porque muchas veces las conducciones quieren tener el margen de maniobra sobre la que el segundo o el tercer socio no opine, digamos, en función de cómo se administran los recursos. Y ese es un tire y afloje que desarticula también las redes, salvo que los recursos los ponga el tercero, el que está fuera del Estado. Entonces el Estado coordina, audita, ve que aplica, pero el recurso de cómo el recurso monetario, digamos, lo puso un tercero, que está fuera del Estado y es quien va a auditar, digamos, que eso se cumpla. Ahora también hay que vigilar ese tercero, ¿no? Porque ese tercero, si es el sector privado, su idea es costo-beneficio. Entonces, ¿cuál es su beneficio? ¿Qué va a querer obtener de esta colaboración y de esta ayuda, ¿no? Entonces, que tampoco se transforme en una práctica clientelar a nivel de otro tipo de estructura, ¿no? Entonces, todo esto lo tenemos que visualizar y también aprender a ver.
Como les decía, las redes son muy desarticuladas hoy, son parciales, incompletas, segmentadas, excluyentes. ¿Excluyentes en qué sentido? No, si ya está tal actor ahí, no puede estar en otro lado. Y además a ese actor, si se articula con el Estado para una prestación determinada, ya se lo identifica en un rol partidario, que a veces no necesariamente lo tiene. Y los actores terceros muchas veces se autoexcluyen de participar en redes para que no les den un color partidario. Bueno, todas estas cuestiones también nos encontramos a la hora de la articulación de las redes, ¿no? Y de negociar con los actores. La idea es que deberíamos articular todos esos actores involucrados que tengan algo que hacer y decir frente a esa prestación de la política para que realmente se cumpla frente a determinados riesgos y que permanezcan en el tiempo, de manera de trabajo integrado, desarrollar todos los mecanismos de trabajo, atendiendo no solo a un foco de prestación, sino empezando a diseñar los futuros focos de prestación. Por así decir, si yo estoy capacitando a emprendedores para su inserción laboral a través de las escuelas del CEDER, donde el único actor en ese momento es el gobierno, cuando termine el curso de pastelero, bueno, armar una agenda sistemática de datos, armar estoy hablando de un segundo estadio del diseño de política social de inserción laboral, armar con el Ministerio de Trabajo, armar con la Cámara de Pasteleros y de Panaderos de la provincia, armar toda una red de bolsa de trabajo de quien está demandando para la inserción laboral de estos emprendedores que ya tuvieron el curso siendo el Estado el iniciador. En una segunda instancia, programar una etapa distinta en la política social para la inserción laboral. ¿Se entiende? De eso estamos hablando en la articulación de las redes. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad pública del Estado? Si el Estado es el termómetro de la agenda social, su responsabilidad pública tiene que estar en función del termómetro de la agenda social, o tiene que tener una mirada generalista muy por encima solo de la agenda, de tomar solo la agenda social y de garantizar determinado tipo de prestaciones independientemente del humor social. ¿Por qué digo esto? Hay responsabilidades públicas donde el Estado no puede trasladarla a otro actor. Y hay responsabilidades donde el Estado puede involucrar a otros actores. Y eso tiene que estar definido y bien regulado. Y el problema es que cuando eso no lo está, aparece todo esto desarticulado, que como decía recién Sergio, no cumple los efectos esperados independientemente de cuál sea la conducción partidaria. Sí, perdón. Sí, Mónica. Bueno, yo ratifico ideas que vos ya planteaste que tienen que ver con el rol insustituible del Estado. El Estado es responsable, el Estado regula, debe regular. No hablo de un Estado benefactor, de la historia, del origen del Estado en su rol frente a las políticas sociales. No me estoy refiriendo a eso. Pero más allá de... No, porque, porque hay en este momento otro tipo de acciones que el Estado puede ejercer más allá de un asistencialismo, que tienen que ver con la promoción, por ejemplo. Con promover acciones. Quizás no es la respuesta a lo que vos estás preguntando. No, perdón, parto de una mirada que tenemos del estado de bienestar, es la misma mirada que se tiene de la burocracia. La burocracia. El estado de bienestar no significa que, si yo hablo de promoción, pasa que yo me posiciono en algunos programas
en donde yo he participado, ¿no? Si yo hablo de promoción, yo no puedo dejar de la asistencia. Yo no puedo promover, conductas, elevar las conductas alimentarias o mejorar las conductas alimentarias de niños de la primera infancia provenientes de los sectores más vulnerables, si yo antes no estoy haciendo asistencia. Me cuesta mucho ver eso. El rol del Estado es insustituible. El Estado debe regular, pero acá esta posición que yo estoy marcando tiene que ver también con lo ideológico. O sea, está muy atravesada de posiciones ideológicas de mi parte. O sea, no, por eso te lo es pregunto, debatible porque... lo que estoy diciendo. No, Moni, yo te entiendo, pero la pregunta que te hice, ¿por qué no Sí, el estado de bienestar? Es ¿por porque qué no el cuando... estado de bienestar? A ver, les cuento un poco. Cuando nosotros damos en Ciencia Política y Evolución de Estado, ¿no? Hablamos de todas las tipologías de Estado, las Sí. características que tiene el Estado liberal en un primer momento, fíjense, no estoy hablando de ninguna mirada partidaria, ¿no? Sino las características. Se basa en el sistema republicano de división de poderes, de establecer un sistema de contrapesos, y la mirada era que al plantear la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos, eso era suficiente. Es decir, todos los ciudadanos son iguales ante la ley y eso era suficiente. Y no se ocupaba de intervenir en nada más. ¿Sí? El Estado liberal original. Luego camina hacia un estado de bienestar porque empieza a visualizarse que si bien todos son iguales ante la ley, no todos tienen la misma participación política y Así había es. grandes situaciones de inequidad. Entonces el Así es. Estado empieza a intervenir para regular ámbitos de inequidad, regímenes previsionales, regulación laboral horaria, obra social, sistema de control de alimentos, y ahí es que se va dando un criterio un poco más regulador e intervencionista que lleva al estado de bienestar. Ahora, mirar, digamos, el estado de bienestar como un estado totalmente intervencionista, como miramos la burocracia como una cuestión totalmente lenta e inoperante, en realidad son calificativos culturales, sociales que damos, pero no es la faz técnica, ¿se entiende? Todos de alguna manera, en distinto grado, hay intervención estatal, hay regulación de determinados tipos de inequidades. Lo que pasa es que ir al fundamentalismo de que todo es Estado, ya caemos hasta en otro régimen. ¿Sí? Claro, Por eso te preguntaba claro. por qué no, ¿no? El Estado que interviene, en cierto, no el Estado que interviene en todo. No, lo expresé mal. No, pero es que El es la Estado mirada, yo como, te lo en realidad, rescato porque es la mirada en general existente. justamente, contra esa mirada estoy. Entonces, me Sí. preocupa que quede esa impresión. Eh, No, porque vos lo aclaraste mucho, el Estado asistiendo, interviniendo en algunos ámbitos de regulación, no necesariamente en todos, sino garantizando ciertas situaciones de cubrir vulnerabilidades donde solamente el Estado y nadie más puede estar. Queda claro que esa es tu posición. Quédate tranquila. no sé si el Estado solamente puede estar en esos lugares donde yo estoy imaginando en este momento. El diseño de políticas sociales, por sobre todo, es para, es para un amplio debate. Sí. Quizás estoy demasiado metida adentro, históricamente, y a veces me cuesta expresarlo con un cierto grado de objetividad. Si bien en las ciencias sociales sabemos que no existe la objetividad, cuando uno hace este análisis, vos nos invitás a pensar en todo esto y a repensar, y uno puede dejar de mirar los programas en donde ha participado y donde participa. Eh, Da para mucho. Da por mucho, por eso Da para vamos mucho, claro. focalizando, pero por lo menos Por eso, tener algunos filtros a la hora de pensar por dónde. Y entender todos los conflictos que vamos a sí. enfrentar en ese diseño. Hasta ahora estamos hablando de la red del Estado hacia afuera. ¿Y el Estado hacia adentro? Es otro cantar. Ujú. Porque también compiten entre áreas. Por presupuesto, por recursos Mm, humanos, y empezamos a decir,
es prioritario salud por encima de educación. No, perdón, violencia y preservar la integridad psicológica del sujeto es mucho más importante que ustedes dos juntos. Ahí tengo tres áreas en disputa. Y va a venir un área técnica y te va a decir, pero si nosotros no regulamos el agua que toman, mueren todos envenenados, así que nosotros somos más importantes. Y todos son importantes. Entonces, las pujas interarias, ¿no?, dentro del Estado para ganar en presupuesto, para ganar recursos, y también la agenda que plantean desde la afuera, y no solo el ciudadano, sino el ciudadano organizado en sus instituciones, donde también quiere prioridades a la hora de colaborar, que es lo que estaba diciendo recién, que es un condicionante de la red. La Cámara Empresarial te dice, yo te colaboro en esto, pero ¿qué exención impositiva al respecto voy a tener? Lo cual es el cierre de un grifo de Estado, ¿no? Por así decir, ¿no? Y juegos de negociación también presentes. Bueno, vamos a participar en la red, digamos, de los planes, por ejemplo, el volver al trabajo en su momento, el PPP. ¿Sí? Vamos a tomar para la primera experiencia de empleo. Ahora, como Estado, ¿qué me colaborás con la persona que voy a tener yo adentro y que voy a disponer? Esta influencia, ¿no?, de conseguir algo para mi ámbito institucional y colaborarte a su vez en la red. No es totalmente altruista, ¿no? Es lo que uno de los gurúes de la administración como es Porter te habla del valor compartido, es decir, de alguna manera todos queremos ganar y al articular esa red tenemos que negociar de antemano hasta dónde vamos a llegar y qué vamos a ceder y qué no vamos a ceder en la red para que se llegue a un tipo de prestación. Las empresas o el sector privado va a buscar un rédito, claramente va a buscar un rédito a cambio de lo que ofrece por su participación en la ejecución o en la implementación de una política social. Y por otro lado, el sector público o el Estado, lo que va a buscar, o el gobierno, ojo, hay mucha confusión entre lo que es el gobierno y lo que es el Estado. Conducción de gobierno. Conducción de gobierno, lo que va a buscar es el valor público. El Estado busca siempre valor público. En conducción de gobierno va a buscar crear valor público, pero legitimarse en el poder. Exacto. O sea, renovar su conducción. Por supuesto, Ana, es lógico. Es un rédito. Y es lógico. Claro. Y es lógico que lo tenga. Si no lo tiene, yo empiezo a sospechar. Cuando a mí me vienen con el discurso, alguien de la clase política, yo trabajo todo el tiempo en la clase política, ¿no? Y me vienen con la de sí, porque quiero el bienestar común. ¿Y qué querés? ¿No? Y la repregunta, porque no es, ¿y cómo, desde dónde querés construir tu reelección? ¿O a qué cargo querés ir? ¿O hacia dónde querés crecer? Viene la pregunta, porque yo, para conseguir el apoyo de conducciones, para llegar a la prestación, tengo que entender ese juego. Lo tengo que entender, para que sea una estructura de ganar-ganar en toda la red y en quien va a recibir eso. ¿Sí? Cuando yo trabajo con empresas, no sé si hoy Val está presente, pero nos pasa cuando trabajamos con las empresas y hablamos de una parte de un trabajo que hacemos con las empresas, en preguntarle a ellos, para posicionarse ellos en su comunidad, qué aportes harían a la comunidad. Es decir, en qué ganarían ellos y la comunidad devolviendo algo a la zona de influencia donde está la empresa. Nos cuesta un montón que el empresario piense así. Pero cuando ya tienen aceitado el pensar así, lo que muchas veces te comentan, que esas asociaciones las pueden hacer, sobre todo si son empresas que están en el exterior, con gobiernos del exterior, pero es muy difícil hacerlo en condiciones provinciales o nacionales, porque la sociedad en sí mismo ve muy mal la asociación, ve bien al Estado gerencialista, lo cual es raro, pero ve mal la asociación del Estado
con el sector privado en algunos temas, ¿no? Entonces, contaban por ahí de Arcor que, por ejemplo, se asocia con UNICEF en contextos internacionales, donde UNICEF promueve cierto tipo como el turrón, por así, y a cambio de eso, en la promoción, se donan determinados fondos para escolarización, por así decirle, ¿no? Y hay una asociación en eso, aunque le estás, de alguna manera, un organismo como UNICEF, le está, de alguna manera, auspiciando un producto, ¿sí? Esto a la idiosincrasia argentina es incorrecto, ¿sí? Es clientelar, ¿no? Entonces, y hay otras cuestiones clientelares que no se ven tan mal. Entonces, también tiene, armado de la red, también tiene que pasar por un prisma cultural de cómo lo ve la sociedad, ¿sí? Porque por más que llegues al usuario, consigas los fondos para refacción de escuelas, si la sociedad la ve mal esa asociación, no se... A ver, por más que vos consigas la refacción de escuela, no consigue el capital político, la conducción. Entonces, no lo renueva, ¿no? Entonces, todas estas miradas las tenemos que tener de alguna manera presente. Y también las luchas internas por los presupuestos. Todo esto a la hora de conciliar las redes. Por eso es mucho más fácil conciliar redes a nivel de jurisdicciones políticas más pequeñas que en jurisdicciones políticas mucho más grandes. Muchos más grandes. Porque justo lo que estamos discutiendo, toda política surge... También. La atención. ¿Y a dónde voy? El cupo hasta dónde llego. Claro. ¿A dónde llego? ¿A dónde llego? Las políticas surgen de esta interacción, como decimos, entre diversos grupos de interés. Y bueno, y generan, perdón, cierro esto, conflictos. Con lo cual ustedes en otra materia van a ver la negociación y el conflicto. Yo simplemente lo denuncio para que tengan, a ver, que a la hora de construir esta red, utilizamos muchos instrumentos de negociación y de neutralizar conflictos para poder articularla, para asignar qué responsabilidad, qué recursos, qué pone qué en esa red y hacia dónde vamos a llegar y por qué tiempo. Y cómo vamos a ir renovando los destinatarios. Porque no se habla de renovación de destinatarios, muchas veces no los vemos. Bueno, este programa cumplió con esta gente, y con esta gente que ya logró esto, ¿cómo la inserto en otro programa que le genere capital humano y lo integro a otra parte de la estructura social? ¿Cómo? Y por eso se eternizan los programas asistencialistas. Y la eternización de los programas asistencialistas con los mismos cupos de gente van en contra de la cohesión social y de la evolución del capital humano. Si no les pido no deserción escolar, te conservo el plan, pero no hay deserción escolar. Si alguien de tus hijos que perciben el plan hay deserción escolar, se te descontinúa el plan. Ahí estoy persiguiendo asistencialismo, pero capital humano. Y luego, cuando termina la escolaridad, inserción laboral, escuela de oficio, no sé, sino también descontinúo. Todo tiene que ir integrado como eslabones de cadena, para que no diga, los que viven de planes y los trabajadores. Eso es ruptura de cohesión social. Ahora, ¿cómo le exijo? ¿Sí? Miren, ustedes lo han vivido. Yo estaba en la legislatura en la época de post-90, post-2004, me acuerdo, y que había habido una... A ver, ya en los 90 había habido una salida laboral impresionante, porque empieza a finales de los 90 el desempleo estructural, y a mediados del apenas 2000... un adolescente. Y apenas a mediados del 2000, yo me acuerdo que empiezan a llegar currículum, porque, a ver, y vos veías 40 años, yo tengo 41, 40 años calderista de oficio el hombre,
¿dónde miércoles insertabas en la reinserción laboral a esa pobre familia? Porque 40 años tenía un horizonte de 20 años de trabajo y con un oficio desaparecido. Y el Estado sin escuela de oficio, la universidad sin terciarios, sin tecnicaturas, sin nadie de actores que atendiera esa necesidad. Entonces, ¿quién la atendía la necesidad? Y la atendía un plan asistencialista. ¿Y cuánto tiempo se iba renovando? 20 años se iba renovando ese plan para esa persona. Si no la capacito, si no le genero otra alternativa de inserción laboral. Entonces, ¿qué pasa? El hijo, no digo que fue esa familia, pero digo, el hijo de ese señor se hizo grande con el padre en casa, viviendo de un plan, se crió sin la cultura de que se salía a las 7 de la mañana, se volvía determinado en la cultura de la agenda laboral con la que... Entonces, ya culturalmente tenés la continuidad de eso, de esa manera, tenés 2 o 3 generaciones que no se criaron dentro de la cultura de la inserción laboral. Y despectivamente los llamo los planeros. Pero ¿por qué despectivamente si no se diseñó el conocimiento de otra cuestión que los insertara y los movilizara, ¿no? El descuido del capital humano y de la cohesión social en los diseños. ¿Se entiende lo que quiero decir? Más allá de que también esto es sujeto a una práctica clientelar independientemente de las conducciones políticas y partidarias, pero es a la hora de pensar el diseño de la política. No había un diseño para estas personas, se dio a posterior, pero ya la cultura de determinadas cuestiones ya está aprendida en la familia, ¿no? Es un tema bastante difícil, por eso se dice que las políticas asistencialistas se diseñan solo para 6 meses, y luego tiene que aparecer otra política que cumpla con los otros roles, ¿no? Vamos puntualmente a los elementos necesarios de toda red, que a quien voy a atender le tengo que dar cobertura suficiente, no a medias. ¿Qué quiero decir esto? Te atiendo el alimento, pero no te atiendo ni lo sanitario ni la educación. Te atiendo que puedas tener un techo por 3 meses, pero más allá de eso verás qué haces porque no te puedo renovar. ¿Sí? Y lo dejo de vuelta en riesgo, con lo cual es como si nunca le hubiera dado nada. La política de compensación en red, en principio, estaba bien focalizada en los pobres o en los emergentes, pero como digo, con un criterio no más allá de 6 meses. Después yo tenía que pensar en la política con un criterio mucho más universalista, que generaba la movilidad social de clase, es decir, que lo insertara el sistema económico con opciones de movilidad social. Todo ello tenía que ser sustentable en lo fiscal, o sea, que de alguna manera se mantuviera independientemente de las conducciones políticas, y que en la red, si podía existir alguien más que la sustentara también, o auditara, estuviera presente. Y sobre todo esto, gente, lo que venimos diciendo, los programas complementarios, no sustitutos. Se va renovando la gente que lo requiere, ¿sí? Y se va complementando con otros programas para generar la movilidad. No eternizo un programa renovando la gente, pero con de la misma estructura social, del mismo subsuelo social, con lo cual nunca generé movilidad social en la historia de esa familia, ¿no? De este tipo de cuestiones estamos hablando. Hay una tensión política siempre entre programas de focalización o priorizo programas de universalidad, o cómo logro un justo equilibrio entre ellos. En los últimos 25 años la prioridad la han tenido los programas de focalización. Por eso es que nunca la pobreza se termina de erradicar, como decimos con Sergio. ¿Por qué? Porque si logro subir a algunos, se me desprende otro de la pirámide y cada vez el sótano es más grande.
porque me faltan las políticas universalistas, transversales a todas las clases sociales que consiguen la movilidad. Es decir, el primario que consigue el secundario que consigue financiarse el terciario y financiarse la universidad. Y que quiere insertarse al esquema laboral, porque le es rentable el esquema laboral. Y ahí viene otra cuestión de regulación del Estado. Dice, ¿cuánta gente en planes, cuánta poca gente? La gente no quiere trabajar. El sector gastronómico no consigue gente. ¿Es cierto? No consigue gente. ¿Cuánto paga el sector gastronómico? ¿Cuánto paga? ¿Qué tipo de empleo es? ¿Sí? Condiciones, ¿cómo son Yo las trabajo en condiciones esa área, laborales? entre otras áreas, Sí. trabajo en el sector gastronómico. Es verdad, justamente yo ahora estoy en una de las empresas donde trabajo, que tiene una particularidad muy específica porque tiene un nivel de conciencia, todo el personal está en blanco, todo, bueno, yo amo esta casa donde la cual estoy ahora haciendo la charla, pero lo común del sector gastronómico, no de la industria de la No, alimentación, no, del no, no, gastronómico. no. El que abre de la pizzería, el del Sí, 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 sí. restaurante, el de la Bar y todo lenitería, lo... el de la fábrica de sándwich. El, el 80%, así 70% de todo ese personal que trabaja en estos espacios están en negro. Están Bueno, en negro con una situación de trabajo precario, ¿no? No se les respeta nada. Es como que hay que romper con una cultura. Yo lo hablo mucho, yo trabajo en esta área hace, entre otras, más de 20 años. La he experimentado, la he vivido, voy a usar un término, la he mamado de cómo he visto la rotación de la gente por la inestabilidad de la propuesta laboral. Es una propuesta laboral sumamente precaria en Córdoba. Yo no sé y en otras andate, provincias, yo voy a hablar de quemate, lo que vi. cortate el dedo y tener un accidente, que es muy propenso, ¿no? Con este tipo de cuestiones. Claro, por supuesto, ¿no? Y aparecieron los sistemas de gestión de calidad y que uno dice, pero ¿y esto qué es frente a esto otro? Y de todos modos, es sumamente, yo creo que me encantó esto porque es sumamente complejo, ¿no? Hay asistencialismo y programas en el sistema educativo, también soy docente, trabajo en una escuela urbana Sí, marginal hace como 20 años, y hay deserción. por supuesto. Y existe, yo en pandemia, para que el PAICOR no, en trampa con la directora, si los papás no iban a buscar la caja PyCor, el PyCor se la teníamos que devolver. Y con la directora le hicimos una trampa, por decirlo de alguna manera, no lo estaría verbalizando desde este lugar. No, 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 no. no le vamos a devolver nada al PyCor. Yo voy a hacer de fletero, mire lo que hace un docente en una escuela urbana marginal, ¿no? Yo voy a hacer de fletero, voy a agarrar esta zona y me voy a llevar 20 cajas PyCor y me fui a la Malvina, allá, bueno, a mi granja, porque tenemos estudiantes bien marginales, y la escuela está en pleno centro, ¿no? Plena Sí, Nueva sí, sí. Córdoba, al frente del IES, el IP 248. Entonces, las cosas que también a veces hacemos actores que no estamos involucrados dentro de los programas y de los planes, y la deserción escolar sigue en la primaria, en la escuela media, inventamos, el Estado inventa los planes que existieron, algunos existen ya, hay algunos que no me acuerdo, de que si rinde una materia le damos el título del secundario y después es fascinante de lo complejo que es. A mí me genera una fascinación porque El tema es cuál es el genera incentivo. a los actores, nos generan. Si yo no tenía un secundario antes, no percibía ningún tipo de recurso económico. Si yo no tenía educación, no podía acceder a ninguna autonomía laboral.
Sí, entonces ahora sí puedo. Tenga o no tenga el estudio, da igual para trabajar en determinados lugares, o da igual, ¿sí? O da igual para percibir determinados recursos. Eso es lo que tenemos que lograr en primera instancia, que no dé igual, ¿no? Que se entienda lo que implica la movilidad social en eso, ¿no? Bueno, pero bueno, el rol del Estado en esto, en repensar esto, que es tan difícil, ¿no? Es tan complejo. Y esto tiene que ver con que está fallando la universalidad de las políticas. ¿Qué quiero decir esto? El Estado transversalmente, pasando por todas las clases sociales, para garantizar el bienestar integrado de toda la clase, su bienestar sanitario, su bienestar educativo, su bienestar de cobertura de necesidades básicas, pero generando capital humano, es decir, no solo dándole la tarjeta para cubrir determinados recursos económicos, sino dándole una inserción y una movilidad de vida, dándole otra cultura y otra mirada, no generar un sistema estanco, ¿no? Falta universalidad en las políticas, nos hemos ocupado tanto de la focalización que perdimos la universalidad. Y la universalidad en el sistema educativo. No se ha perdido tanto la universalidad en el sistema sanitario, fíjense. Sí, frente a los nuevos, digamos, a los nuevos grupos que han ido adquiriendo derechos civiles y que todavía no están garantizados o debidamente contenidos en las obras sociales y en el sector sanitario. Pero el sector sanitario es uno de los que más sigue siendo transversal, digamos, a todas las clases sociales, ¿no? Como decíamos la otra vez, programa de vacunación, y es transversal a todas las clases sociales, independientemente de su situación económica y de su situación educativa. Esa transversalidad se ha perdido bastante en la educación. Pero ahora, ¿sí? Ana. Ahora volvió. Sí. No, ahora volvió. Por Dios. A ver, nos amontonó el COVID para volver, es cierto. No, yo creo que hubo una la pandemia fue una visualización, no, una visualización de que tampoco los prenseros, los repetidores de noticias y de información, y a veces falsas informaciones. No, yo creo en la transversalidad, no creo que haya sido destacada ahora ha habido una urgencia y una situación de emergencia global, por decirlo de alguna manera, que había que atender, porque si no como que nos quedábamos fuera del mundo, ¿no? Sergio, pero al sistema de salud, bueno, no soy yo muy el indicado de hablar de salud porque apenas soy un simple bromatólogo, pero tenemos acá a Genoveva que podría ella explicar con más fundamento. Porque hago una cuestión, porque yo le entiendo tanto lo que decís vos como María Amelia. Yo digo que es transversal porque en última instancia, Moni, perdón, porque independientemente de que vos tengas un prestador privado, frente a una situación de urgencia, de emergencia o necesidad de calidad en lo que es la prestación, cuando vas a hospitales públicos, y voy a hablar dentro del ámbito de la ciudad de Córdoba, no voy a hablar de todo el ámbito de la provincia, porque no tiene concentrada todas las prestaciones a veces, la calidad de la prestación tiene el mismo rango que en el sector privado, en lo que es cardiología, en lo que es complejidad, en lo que es, digamos, a eso me refiero fundamentalmente, y donde, si bien sí, por la cantidad de cupo de gente que tiene, por situaciones sociales de inequidad económica y también que vienen desde otras provincias, por situación también de inmigrantes, ¿sí? Tenés turno a 7 u 8 meses, ¿no? tenés, digamos, las demoras operativas en la asistencia, lo que no quiere decir que no todos puedan acceder. Pero a eso me refiero. Ana, sucede con el agua. Perdón, María, no le dejé hablar. Perdón, Sergio, vamos a dejar hablar a María un segundito. A Moni, perdón. Soy el bicho molesto. No, más Moni, no, para nada. Voy a encender la cámara para que
Ay, está complicado. A ver, lo que yo mencionaba recién con respecto a que esa transversalidad se la debemos y la tenemos que agradecer a la pandemia en el sector salud, y no pertenezco al sector salud, así que sí es cierto que Genoveva es la persona indicada para aportar en esto. Se ve ahora, pero en realidad, pobres de aquellos que carecen de una obra social, pobres de aquellos que tenemos el APROS, fuera de esta pandemia, pobres de aquellos que somos los cautivos del APROS, porque para tener un servicio de calidad ante una patología severa, tenemos que pagar 5.000 pesos la consulta de un médico, porque si no tenemos que esperar en un hospital que nos den de acá a varios meses una consulta, salvo que nos estemos muriendo. Pero con todo respeto, o sea, yo creo que en eso la pandemia es una de las cosas que ha venido a enseñarnos, que todos Sí, somos Moni, iguales frente a creo ello. que son contextos y tiempos en lo que hace la reprogramación o Sí. los programas, bueno, ahí está, que han tenido determinada obra social y determinadas prestaciones. Si hablamos de, les diría, 12 o 13 años atrás, el APROS, pobre, a ver, estoy hablando de familias que tenían Swiss Medical o Mini y no cubría la alta complejidad que te cubría en medicación y en prestaciones el APROS. ¿Qué quiero decir con esto? Que ha sido bastante, la agenda de la APROS ha ido cambiando muchísimo y en situaciones de prestaciones a lo largo del tiempo. No se olviden que incluso el APROS sigue siendo, por ejemplo, en la caja del arte de curar, donde están nucleados todos los prestadores de la salud profesional, el APRO de su obra social. Es decir, y ha tenido tiempos de muy buena prestación y tiempos de muy mala prestación. Lo mismo pasa con PAMI, y lo mismo pasa con prestadores privadas. Creo que ese cernidor está aplicándose a todos lados, ¿no? Se está produciendo casi en todos lados. Es un Lo del tema, pero se está produciendo APROS, en todos lados. lo del APROS merece todo un estudio. Todo El un APROS, estudio. el APROS nos tiene cautivos los empleados de la provincia, nos descuenta un porcentaje altísimo, no, no nos da permiso a integrar a cualquiera, salvo que estés estudiando. No, es terrible. El tema del APRO es terrible. Sí, debo decir, yo que estuve tan vinculada con todas las cuestiones de la pandemia, y no lo digo con orgullo, por la cuestión de los recursos humanos que tenían como obra social el APROS, sí se lució el APROS en el periodo de pandemia. ¿Sí? Se lució, fue una etapa donde se lució. Pero pobre de todos nosotros que tenemos el APROS y que de pronto se nos presenta otra patología que no tiene que ver con el COVID. Pobres. Bueno, Me incluyo en esto. justamente las prestaciones y todo esto es tema de discusión, así como en una obra social, en las prestaciones de cada área del gobierno, ¿no? Y más en lo que nosotros luego vamos a ver, depende de dónde focalicen ustedes su diseño. Pero de acuerdo a cómo hagan su diseño, ya sea focalizado o universalista, que es el primer filtro que vamos a tener que aplicar sobre qué trabajamos un diseño de política social, también piénsenlo desde las miradas de las conducciones. ¿Por qué las conducciones liberales o neoliberales priorizan esquemas del gasto social focalizado, ¿sí? Sobre todo en diseño de políticas sociales focalizado en los sectores pobres más vulnerables y emergentes? ¿Por qué? Porque la visualización ideológica es que frente a recursos escasos, que es el Estado, con un criterio gerencialista, ¿no? Hay que atender en gasto social, ¿sí? Fundamentalmente a los grupos más vulnerables, en las prestaciones básicas. Y luego, el resto de los recursos hay que volcarlo más a la política pública, más que a la política social. ¿A qué me refiero? A infraestructura logística de rutas, a promover actividades económicas, porque se cree en el efecto derrame del mercado, ¿sí? ¿Qué quiere decir con esto? Que si la actividad económica se amplía, eso va a tener un efecto derrame para tomar trabajadores, para mejorar el escenario laboral, para que se les dé las coberturas pertinentes. Esa es la mirada estrictamente gerencialista y neoliberal, ¿no?
que tiene condimentos y aditivos, pero esa es la mirada por la cual gran parte del diseño de políticas sociales con miradas neoliberales se aplican a la base de la pirámide, por debajo de la base de la pirámide, se reduce el gasto social y se va y se promueve el desarrollo de actividades productivas, exenciones impositivas, ayudas a actividades económicas, porque se considera que eso va a generar un efecto de derrame solo para el desarrollo del capital humano y para la cohesión social, ¿no? Esa es la mirada. Algún tipo de gobierno más coordinador dice, no, tenemos que mirar los dos eslabones. La base de los que hoy necesitan la urgencia, pero también políticas transversales universalistas, ¿sí? Que atiendan todo el proceso de toda la clase social, que vaya integrando, movilizando, pero ninguna de las últimas conducciones han tenido el foco netamente en lo neoliberal o el mismo foco en, el foco siempre ha sido la misma estructura de clase en la atención de emergencias. ¿Qué quiero decir con esto? Independientemente de las conducciones partidarias, todos mantuvieron la atención en las bases y en el subsuelo de la pirámide social, priorizando algunas actividades económicas en su asistencia. Algunos del sector primario, otros del sector industrial. Pero las estructuras medias de las clases sociales no fueron atendidas en ninguna de las conducciones. ¿Y eso qué pasa? Fortalecieron cúpulas y fortalecieron, digamos, las políticas de base del subsuelo y de la base dando asistencia, pero no ensanchando la mirada media de la pirámide. ¿Y eso por qué? Eso que genera en la pirámide genera las grietas también, ¿no? Esos diseños generan las grietas también. Entre el que puede, tiene y me fastidia que me pidan para el que está en la base. Y el medio que va achicándose y cada vez más vulnerable, ¿sí? En las estructuras. Y cuando uno lo quiere ver estadísticamente, lo va viendo en cómo uno va creciendo el índice de Gini. ¿Cuál es el índice de Gini? El que muestra precisamente cuán asimétrica se va volviendo una sociedad. Mientras más asimétrica se vuelve una sociedad, mientras más alto el índice de Gini, más baja es tu cohesión social. Y en cualquier momento tenés serios problemas civiles. Por eso siempre se espera que el coeficiente de Gini esté debajo 30. ¿No? Bueno, pero ¿por qué las conducciones hacen esto? Porque algunas conducciones se focalizan en diseños de política social de meritocracia y otras, digamos, de meritocracia miradas desde otra manera, pero siempre mirando a la misma gente. Entra en las discusiones. La otra cuestión que entra en las discusiones es la focalización solamente mirada desde la estructura de clases y no mirada desde la participación política y en garantizar mayores derechos civiles. Ojo con esto, porque mientras más focalizamos ayuda de emergencia a una estructura de social y no le damos movilidad social a esa estructura, institucionalizamos la exclusión. Institucionalizamos la exclusión. Institucionalizar la exclusión atenta contra generar capital humano y cohesión social. Pero a veces tiene fines partidarios hacer esto. Eso también lo tenemos que visualizar. Pero es una navaja de doble filo, en los términos, digamos, de calle. En algún momento esto, también cuando no lo podés sostener, te quita legitimidad de ejercicio.
te la quita directamente, porque para sostenerlo esto lo tenés que tener recursos, y solo recursos de Estado, porque es el único interesado. La red no existe en esta mirada. Bien, y el otro problema que te trae es que cuando vos institucionalizás la exclusión, empezás a tener, o a no tener, digamos, colaboradores en la red. ¿Qué pasa? Muchos no quieren participar en esta red. ¿De atender a quiénes? Ay, no, yo atiendo personas si esto me va a generar capital humano para mi desarrollo productivo. De lo contrario, ¿qué? No me estás brindando nada para que yo te ayude, te asista, Estado. No me voy a articular en una red contigo. Entonces empiezan a desestimar participación los otros actores. Y toman un papel pasivo, cuando no un papel confrontativo con a dónde se están destinando los recursos del Estado, ¿no? Algo que también estamos viendo independientemente de los colores partidarios. Todo esto lleva a la desintegración de la trama social. Entonces, el gran desafío es cómo diseñamos una política social focalizada, universalista, que respete los 3 eslabones de las funciones, que seleccione los actores en esta negociación del ganar-ganar, que pueda ayudarme a llegar a donde quiero, con el objetivo que quiero, a ese cupo que haya seleccionado. Bueno, ese es el desafío de lo que va a ser aprobar esta materia. Después ustedes, en nuestros tiempos ahora sincrónicos de encuentro, vean el detalle de la universalidad, los impactos que tienen, y vean solo el tema de la administración de política social, cómo impacta en la economía, cómo impacta en la sociedad, y esas características, y con esas características vamos a arrancar, debatiendo un poquito esto, la clase que viene, para luego ir, de hecho, al diseño de la política social, que ya avanzamos un poquito, pero para complementar todo lo que se les pide a ustedes en materia de diseño, pero ya con todos estos filtros de lo que venimos hablando, ¿no? Ana, Sí. perdón, te pido mil disculpas. No, yo por esto estoy cerrando para que se puedan retirar. Me tengo que retirar, pero hay una duda que no tiene que ver tanto con esto. Vos la clase anterior habías mencionado que había unos modelos de diseño que habían presentado otras cohortes, de otras cohortes y otros alumnos. O sea que no lo encontré. En el último que dice el trabajo, el último mosaico, a ver si no tengo acá para entrar para compartir pantalla, a ver, déjame ver si está un modelo de trabajo. Pero de acuerdo a los sectores que ustedes trabajen y me digan la clase que viene, no, me han abierto otra cosa los chicos, disculpa, a ver, acá estoy. Denme un segundo. No lo encontré. Por eso que si lo llegas a encontrar, te lo agradecería muchísimo. No, pero lo tiene, a ver, discúlpame que salgo, bueno, ya te tenés que retirar. Profe, en el último mosaico está. ¿En el último ¿No lo mosaico? ven ustedes? Sí, sí lo veo. Moni, ¿Lo ves? ya te voy. Sí. Ah, bueno, gracias. Ya lo tenemos, ya lo socializamos. Ahí está. Muchísimas gracias, Geno. Pues yo tengo que volver para que lo puedan ver. ¿Sí? Acá está. Es un Bueno. poco lo que se desarrolló la clase pasada. Desarrollé la clase pasada, pero vamos a trabajarlo mucho la clase que viene, ¿sí? Ah, buenísimo. Esperen que yo vuelvo para verlos, porque si no... Lo vamos a trabajar la clase que viene. ¿Qué tienen que tener pensado para la clase que viene? Focalizado el tema sobre lo que van a trabajar, bien focalizado el tema, pero no, y si va a ser una política de diseño focalizada, si va a ser universalista. ¿Qué actores intervienen? ¿Cuál es puntualmente la situación problemática? Y lo que hoy tienen que hacer es muy rápido, tienen como tarea, digamos, para dar el presente, en base a todo lo que hemos dicho, tienen 2 videos de 15 minutos, que son 2 diseños de políticas sociales, y unas preguntas de, bueno, ¿es universalista, es focalizada? ¿Quién es el destinatario? ¿Qué red de actores interviene? Un poquito el ejercicio de analizar esas políticas para luego llevarlo al diseño de nuestra propia política. De eso se trata el trabajo práctico de hoy.
Profe, una preguntita brevemente de esa última tarea, de las alpaqueras y del teatro interior. Sí, uno u otro. Perfecto, sí. Uno u otro, eso eran. No sabía si eran los dos. Uno u otro. Y de hecho dice en el cuestionario, elijan uno de los dos documentales y sobre ese contesten. Tienes razón, no leí bien la consigna. Acá dice uno de los documentales. Uno de los dos. Porque son totalmente diferentes unos a otros. Nada que ver. Uno a otro. Sí. Nada que ver, los dos intervienen en cosas muy distintas. Sí. Bueno, disculpe. No, sí, para eso estamos. Bueno, entonces, vean lo que falta de las filminas, las charlamos los 10 primeros minutos de la clase que viene, del lunes 7, y después nos ponemos directamente a trabajar sobre el diseño de políticas sociales por los grupos, lo que tienen pensado, cómo lo van a trabajar, y definimos también la fecha de entrega, que no está definida. Eso lo definimos juntos. Bien, la próxima clase sería el lunes próximo. Lunes 7. El lunes 7 a las 3:30. Muchísimas gracias, profe. Bueno, que tengan muy buena jornada todos. Gracias. Y estoy disponible como siempre. ¿Ustedes tienen alguna duda? Me escriben. Gracias, Ana. No, por favor. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, igual.